¿Qué harías si todo lo que crees correcto resulta estar completamente equivocado? Esta es la historia de un hombre temido por todos, un perseguidor implacable que terminó convirtiéndose en una de las voces más poderosas de la fe. Un hombre que pasó de destruir vidas a salvarlas. Hoy conocerás la transformación más sorprendente de la historia. La vida de Pablo, el apóstol que cambió al mundo. Pablo, el hombre que cambió el mundo. En una ciudad bulliciosa del Imperio Romano, Tarso, un niño vio la luz por primera vez. Era un lugar de comercio, filosofía y poder, donde las voces griegas se mezclaban con los rezos judíos y las órdenes en latín. Aquel niño, hijo de una familia judía de la tribu de Benjamín, recibió el nombre de Saulo. Desde su nacimiento fue diferente. Su padre, un fariseo respetado, le dio una doble herencia: la fe judía y la ciudadanía romana, un privilegio que pocos tenían en aquel tiempo. Desde pequeño, Saulo mostró una mente brillante. Sus maestros decían que parecía tener fuego en los ojos y acero en la lengua. No solo aprendía la ley, la vivía con pasión. Creció escuchando historias de Moisés, David y los profetas, y en su corazón ardía un deseo: defender la pureza de la fe de Israel. A los 12 años fue enviado a Jerusalén, el corazón espiritual de su pueblo, donde estudió bajo la guía de Gamaliel, uno de los sabios más admirados del Sanedrín. Allí, entre rollos de pergamino y largas horas de discusión, Saulo se forjó como un fariseo celoso, conocedor de cada letra de la ley. Pero mientras su mente se llenaba de conocimiento, su corazón se endurecía. Para él no había medias tintas. Quien no siguiera la ley era enemigo de Dios. Y con el paso de los años, aquella pasión se transformó en fervor implacable. Entonces surgió un grupo que perturbó su mundo: los seguidores de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Decían que aquel carpintero crucificado había resucitado y que era el Hijo de Dios. Para Saulo esas palabras eran blasfemia pura. Juró destruir ese movimiento antes de que se extendiera, sin saber que el mismo Dios al que creía servir tenía un plan para él. Porque mientras Saulo afilaba su celo como espada, el cielo preparaba su caída y su renacimiento. Saulo se convirtió en un hombre temido. Mientras muchos hablaban del amor y la gracia de Jesús, él hablaba de justicia y castigo. Su misión era clara: erradicar a todos los que proclamaran al crucificado. En su mente era un guerrero de la fe. En realidad se había convertido en un cazador de almas. Con cartas del sumo sacerdote en sus manos, recurrió a las calles de Jerusalén con autoridad. Las puertas se cerraban a su paso, las madres escondían a sus hijos y los creyentes huían al oír su nombre. Era el implacable fariseo que hacía temblar a la iglesia naciente. Fue testigo del martirio de Esteban, el primer cristiano asesinado por su fe. Las piedras volaban, el polvo se levantaba, y Esteban, con el rostro iluminado, clamaba: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Aquellas palabras deberían haberlo conmovido, pero Saulo solo endureció su corazón. En sus ojos no había compasión, solo fuego. Creía estar sirviendo a Dios, pero caminaba ciego en las tinieblas. La persecución se intensificó. Los discípulos se dispersaron, pero el mensaje de Jesús crecía como una llama que no podía apagarse. Cuanto más los perseguía, más se multiplicaban. Era como luchar contra el viento. Y entonces pidió permiso para ir a Damasco, una ciudad donde los cristianos se habían refugiado. Iba decidido a atraparlos, encadenarlos y traerlos ante el consejo. No sabía que ese viaje marcaría el fin de Saulo el perseguidor y el nacimiento de Pablo el apóstol. La arena del camino ardía bajo el sol. Los cascos de los caballos levantaban polvo dorado y el viento traía consigo un silencio extraño. El destino aguardaba, y en medio del desierto, el cielo se abriría. El sol caía a plomo sobre el camino a Damasco. Saulo avanzaba con paso firme, rodeado de algunos hombres que lo seguían sin dudar. En su mente, todo era claro. Atraparía a los seguidores de Jesús, los encadenaría
y demostraría al mundo que nadie podía desafiar la ley de Dios. Pero el cielo tenía otros planes. De repente, una luz más brillante que 1000 soles rasgó el horizonte. El aire se estremeció, los caballos se encabritaron y Saulo cayó al suelo. Todo a su alrededor se detuvo, excepto una voz que no venía de la tierra. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El corazón de Saulo se detuvo. Su mente buscaba respuestas. ¿Quién hablaba con tal poder? ¿Era una ilusión? ¿Un trueno? Temblando, respondió: ¿Quién eres, Señor? Entonces las palabras que escucharían cambiarían la historia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Silencio. Los hombres que lo acompañaban estaban atónitos. Oían la voz, pero no veían a nadie. Cuando Saulo intentó abrir los ojos, no veía nada. La luz lo había dejado ciego. El perseguidor, que caminaba con autoridad, ahora era guiado de la mano como un niño. Durante 3 días, no comió ni bebió. En la oscuridad, sus pensamientos lo atormentaban. El rostro de Esteban, los gritos de los cristianos, las palabras de Jesús. Todo volvía una y otra vez, golpeando su corazón. Mientras tanto, en Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Derecha y pregunta por Saulo de Tarso, porque él ora, y yo he mostrado en visión que tú pondrás las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías dudó. Señor, ese hombre ha hecho mucho mal a tus santos. Pero la voz insistió: Ve, porque instrumento escogido me es este hombre, para llevar mi nombre ante los gentiles, reyes y los hijos de Israel. El cazador estaba a punto de convertirse en mensajero. El hombre que sembró miedo, ahora sería sembrador de esperanza. Durante 3 días, Saulo permaneció en completa oscuridad. No veía, no comía, no bebía. Solo escuchaba el eco de aquella voz celestial repitiendo su nombre: Saulo, Saulo. Sus manos temblaban, su corazón ardía, y por primera vez el poderoso fariseo comprendió su fragilidad. Todo lo que había creído saber se derrumbaba. El Dios que había intentado servir con la ley le había hablado por medio de la gracia. Entonces, una tarde se oyó el golpe suave en la puerta. Era Ananías, el hombre que el Señor había enviado. Entró con pasos cautelosos. Miró a Saulo y dijo con voz firme pero llena de ternura: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo levantó el rostro, y en ese instante algo como escamas cayó de sus ojos. Podía ver, pero no solo con los ojos del cuerpo, ahora veía con el alma. El hombre que había llegado a Damasco para atrapar creyentes ahora se arrodillaba entre ellos. Fue bautizado, y en las aguas limpias vio reflejarse un nuevo nombre: Pablo. Sus lágrimas se mezclaban con el agua mientras comprendía que había muerto el Saulo del pasado. El perseguidor quedaba atrás. El apóstol comenzaba a vivir. Los días siguientes fueron de silencio y aprendizaje. Los creyentes, al principio temerosos, lo aceptaron al ver el cambio en su corazón. Y cuando Pablo habló, su voz ya no tenía dureza, sino fuego del cielo. Jesús es el Hijo de Dios, proclamaba con una certeza que estremecía a todos los que lo escuchaban. Las sinagogas se llenaban de murmullos. El antiguo enemigo de la fe ahora la defendía con el mismo fervor con que antes la atacaba. Y mientras la ciudad de Damasco se agitaba con la noticia, los líderes religiosos empezaron a murmurar entre ellos: Saulo ha traicionado a los suyos. Debe ser silenciado. Pero Pablo no tenía miedo. El hombre que había visto la luz no volvería a esconderse en la oscuridad. Era el comienzo de su destino y del conflicto que cambiaría el rumbo del cristianismo para siempre. El nombre de Saulo, que antes causaba miedo, ahora despertaba asombro. Muchos no creían lo que veían. El hombre que antes los perseguía, ahora predicaba con pasión que Jesús era el Mesías prometido. Su voz resonaba en las sinagogas. Su mirada ardía con una luz que no era de este mundo. Y sus palabras cortaban como espada.
y sanaban como bálsamo. Pero su transformación tuvo un precio. Los mismos líderes que antes lo apoyaban, ahora planeaban su muerte. En las sombras conspiraban. El traidor debe morir antes de que su mensaje se propague. Los discípulos, al enterarse, actuaron rápido. Una noche sin luna, tomaron una cuerda, colocaron a Pablo en una gran canasta y lo bajaron por el muro de la ciudad. El viento soplaba fuerte, y mientras descendía, miró al cielo y comprendió. Ya no huía del deber, sino hacia su propósito. Después de su escape, viajó a Jerusalén. Allí quiso unirse a los discípulos, pero ellos no confiaban en él. ¿Cómo creer que el cazador de cristianos ahora era su hermano? Fue entonces cuando un hombre llamado Bernabé, lleno del Espíritu Santo, se acercó y dijo: «He visto su cambio. El Señor lo ha escogido. Denle una oportunidad». Gracias a Bernabé, Pablo fue recibido. Y así comenzó su preparación para una misión que nadie más se atrevía a tomar: llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, a los pueblos extranjeros, a los que nunca habían oído hablar del Dios de Israel. Durante años, Pablo se fortaleció en la fe, aprendió en silencio y esperó el momento de actuar, hasta que una voz interior le dijo con claridad: «Levántate y ve, porque te he enviado lejos a los gentiles». Su corazón ardía nuevamente, pero esta vez no de odio, sino de amor por las almas perdidas. El hombre que antes llevaba cadenas, ahora llevaba la libertad del Evangelio. Y así comenzó su primera gran misión, una travesía que lo llevaría por mares, desiertos y ciudades imperiales. Una travesía que lo convertiría en el apóstol del mundo. El rugido del mar se alzaba en el horizonte. Las velas se desplegaban. Pablo subió al barco, levantó la vista y murmuró: «Aquí estoy, Señor. Envíame». El mar Mediterráneo se extendía frente a él como una promesa. El viento soplaba fuerte, y Pablo, con el corazón lleno de fe, zarpó hacia su primera misión. No llevaba riquezas ni ejército, solo la palabra de un Dios que había transformado su vida, y eso bastaba para desafiar a todo un imperio. Junto a Bernabé y Juan Marcos, recorrió ciudades de Chipre, Panfilia y Antioquía de Pisidia. En cada lugar hablaba con valentía, primero en las sinagogas y luego en las calles, anunciando que Jesucristo había resucitado. Algunos lo escuchaban con asombro, otros lo rechazaban con furia, pero nada lo detenía. En Iconio, la multitud se dividió. Unos querían apedrearlo, otros lo seguían con lágrimas en los ojos. En Listra, después de sanar milagrosamente a un hombre cojo de nacimiento, lo confundieron con un dios y quisieron ofrecerle sacrificios. Pablo rasgó su ropa y gritó: «No somos dioses, somos hombres como ustedes, y les anunciamos al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra». Pero la alegría se volvió caos. Los líderes religiosos, llenos de celos, azuzaron al pueblo, y pronto una lluvia de piedras cayó sobre él. Lo dieron por muerto. Su cuerpo yacía en el polvo inerte mientras los creyentes lloraban alrededor. Pero de pronto, Pablo se levantó. Cubierto de sangre y polvo, miró al cielo y dijo con voz débil: «Aún no he terminado». Y siguió predicando. Ni las heridas, ni el cansancio, ni el odio lograron detenerlo. En su segundo viaje misionero conoció a Timoteo, un joven lleno de fe, y juntos viajaron a Filipos, Tesalónica, Corinto y más allá. En Filipos fue encarcelado injustamente, azotado y encadenado junto a Silas.
Pero en la medianoche, mientras oraban y cantaban himnos, un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. El carcelero, aterrorizado, cayó de rodillas y exclamó: ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo respondió: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. De aquel lugar de oscuridad nació una iglesia. De sus heridas brotó esperanza. Pablo comprendió entonces que cada golpe, cada viaje, cada lágrima tenía un propósito. El Evangelio no estaba hecho para los templos, sino para el mundo. Y mientras la fama del apóstol crecía, también lo hacía la oposición. El Imperio Romano comenzaba a verlo con sospecha y los líderes judíos lo consideraban un traidor. Pero Pablo no miraba atrás. Solo una cosa importaba: llevar el nombre de Cristo hasta los confines de la tierra. El viento soplaba en su rostro. El mar rugía. La siguiente ciudad lo esperaba. Los años pasaron, y con ellos crecieron las cicatrices en el cuerpo y en el alma de Pablo. Había predicado en ciudades y desiertos, ante multitudes y ante reyes. Su nombre era conocido en todo el mundo antiguo. Pablo, el agitador, el predicador del Cristo resucitado. Pero los enemigos de la fe no descansaban. Una turba lo acusó falsamente de profanar el templo. Los soldados romanos, temiendo un motín, lo arrestaron. Mientras lo golpeaban, Pablo levantó la voz: ¿Es legal azotar a un ciudadano romano sin juicio? Aquellas palabras detuvieron los látigos. Era su derecho, y por él sería llevado ante las más altas autoridades del imperio. Así comenzó una nueva etapa: el apóstol encadenado, pero libre en espíritu. Lo llevaron ante el gobernador Félix, luego ante Festo y finalmente ante el rey Agripa. Allí, en medio de cortes y soldados, Pablo habló sin miedo. No se defendió, no suplicó su libertad. En cambio, predicó. No fui desobediente a la visión celestial. Cristo padeció, pero resucitó, y ahora anuncia luz a judíos y gentiles. Agripa, impresionado, le dijo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo respondió con una sonrisa serena: «Quisiera que no solo tú, sino todos los que hoy me escuchan fueran como yo, salvo por estas cadenas». Pero Roma debía escuchar su voz, y él mismo apeló a César. Fue embarcado rumbo a Italia, prisionero, pero con la mirada fija en el cielo. El mar, sin embargo, no tendría compasión. Una tormenta feroz azotó el barco durante días. Los marineros arrojaban la carga al mar. El viento rugía como una bestia enfurecida. Pero Pablo, de pie entre ellos, proclamó: «Ninguno perecerá. El ángel del Dios al que sirvo me ha dicho que llegaremos a salvo». Y así fue. El barco se estrelló contra las costas de Malta, pero todos sobrevivieron. En la isla, mientras encendían una fogata, una serpiente venenosa mordió la mano de Pablo. Los nativos pensaban que moriría, pero él simplemente sacudió la víbora en el fuego y siguió hablando. Ni el mar ni el veneno pudieron detener al elegido de Dios. Días después, curó al enfermo principal de la isla y a muchos otros, dejando atrás una comunidad creyente donde antes solo había superstición. Finalmente, tras meses de viaje, Pablo llegó a Roma, el corazón del imperio, el lugar donde su voz resonaría más fuerte, aunque sus manos estuvieran atadas. Roma, el corazón del poder, la ciudad donde los emperadores eran adorados como dioses. Y allí, en una casa alquilada y custodiada por un soldado romano, vivía un prisionero diferente, Pablo de Tarso, encadenado, pero más libre que nunca. Las cadenas tintinaban mientras escribía. Cada golpe de pluma era una semilla de eternidad. Sus manos cansadas trazaban palabras que cruzarían siglos. «Estad firmes en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por gracia sois salvos, por medio de la fe».
Sus cartas, dirigidas a las comunidades que había fundado en Éfeso, Filipos, Corinto, Tesalónica y Roma, eran más que mensajes, eran llamas de esperanza. Desde una celda húmeda, Pablo enseñaba la libertad del alma. Desde su debilidad, enseñaba la fortaleza del espíritu. Y la gente venía a escucharlo. Soldados, esclavos, comerciantes, mujeres y niños, todos querían oír al hombre que hablaba del amor de un Dios que no hacía acepción de personas. Incluso entre la guardia del César comenzaron a surgir creyentes. Pablo sonreía. Sabía que su misión no era escapar, sino encender corazones. Las cadenas que llevo, decía, no son del César, sino de Cristo. Pero el tiempo avanzaba. El imperio se volvía más hostil, las sombras del poder se alargaban y las persecuciones contra los cristianos se multiplicaban. Pablo comprendía que su final se acercaba, pero no tenía miedo. Una noche, mientras la luna bañaba las calles empedradas de Roma, levantó la mirada y murmuró una oración. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sabía que pronto se encontraría con aquel que lo derribó en el camino a Damasco, y lo levantó como un mensajero para el mundo. El anciano apóstol miró la llama de la lámpara temblar y comprendió que su vida había sido una ofrenda viva, derramada por amor a Cristo. Y aunque el mundo lo llamaba prisionero, Pablo era en verdad el hombre más libre de Roma. El rugido de Roma era constante. Carros, soldados, esclavos, pregoneros, todos iban y venían sin saber que, tras los muros de una prisión, un hombre esperaba su cita con la eternidad. Pablo sabía que su hora se acercaba. Ya no quedaban viajes, ni cartas, ni apelaciones. El imperio había decidido silenciarlo, pero no comprendían que la voz del apóstol no podía ser callada por espadas ni muros. En los últimos días, recibió la visita de su amado discípulo Timoteo. El joven se arrodilló junto a él con lágrimas en los ojos. Pablo lo miró con ternura y le dijo: «No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, porque yo ya estoy para ser derramado como ofrenda, y el tiempo de mi partida está cercano». Su voz era firme, serena, sin miedo. Había enfrentado tempestades, juicios y golpes. Había sido traicionado, amado y perseguido. Pero nada de eso había logrado apartarlo de su propósito. El día llegó. Lo condujeron fuera de la ciudad por un camino silencioso que llevaba al lugar donde se ejecutaban las sentencias. El sol se alzaba sobre las colinas y una brisa ligera acariciaba su rostro. Pablo caminaba con dignidad, sus pasos lentos pero seguros. Sabía que cada huella era un testimonio, que cada respiración lo acercaba a su recompensa. Antes de arrodillarse, levantó la vista al cielo. No vio miedo, ni rencor, ni tristeza, solo paz, porque sabía que había cumplido la misión que el Señor le encomendó. El verdugo levantó la espada, y en un instante el cuerpo cayó, pero el alma voló libre. El mundo perdió a un prisionero, pero el cielo ganó a un conquistador. Las ondas del tiempo llevaron su voz más allá de Roma, más allá de los imperios. Sus cartas cruzaron siglos, llevando consuelo a corazones quebrantados y fe a los que viven en tinieblas. Porque la vida de Pablo no terminó con su muerte. Apenas comenzaba su legado. Aunque su cuerpo descansaba bajo la tierra de Roma, la historia de Pablo apenas comenzaba a resonar. Sus palabras escritas, llenas de fe, amor y valentía, viajaban más rápido que cualquier mensajero. Cartas a romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses y tesalonicenses se difundieron por ciudades y aldeas,
atravesando imperios, idiomas y culturas. Cada epístola llevaba un mensaje simple y poderoso. Nada nos separará del amor de Dios. Persevera en la fe, ama sin condición. La gracia es más fuerte que la ley y la vida verdadera se encuentra en Cristo. Miles y miles de personas encontraron esperanza en sus enseñanzas. El hombre que una vez había perseguido a los cristianos se convirtió en el apóstol de los gentiles, el mensajero cuyo testimonio transformó el mundo antiguo. A lo largo de los siglos, su ejemplo de fe inquebrantable inspiró reyes y campesinos, místicos y poetas, soldados y obreros. Su vida demostró que nadie está más allá de la gracia de Dios, que incluso el más feroz perseguidor puede convertirse en un instrumento de luz. Hoy, Pablo sigue vivo en las palabras que compartió, en cada carta que se lee, en cada oración que se eleva, en cada corazón que busca esperanza. Pablo sigue caminando, de Tarso a Roma, de la celda a las iglesias, de la persecución a la predicación. Su historia es una prueba de que la transformación es posible, el coraje infinito y el amor eterno. El hombre que una vez temió, perseguía y golpeaba, ahora brilla como ejemplo de fe, sacrificio y dedicación. Su vida nos recuerda que las cadenas físicas pueden aprisionar el cuerpo, pero jamás el espíritu de quien confía en Dios. Así terminó su camino terrenal, pero su legado nunca morirá. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.